Saludos distinguidos seguidores de su canal Electrónica Funcional. Esta vez hablaremos brevemente de optoacopladores con una explicación simple y puntual. Aquí vemos un componente que de seguro algunos lo han visto, de 3 pines de cada lado, sea 6 pines. Generalmente viene de color blanco, pero existen también de color negro, que se llama optoacoplador. Internamente tiene un diodo de emisor de luz infrarroja y tiene un fototransistor que recibe. La aplicación de este componente es acoplar un circuito de control con una etapa de potencia, o no necesariamente de potencia, pero generalmente es mantener conectado, pero a la vez aislado dos partes de un circuito. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Conectado y a la vez aislado. Lo que pasa es que en esta conexión o acoplo es por luz. Por eso se llama optoacoplador. De manera que si de este lado yo conecto un circuito electrónico, puede controlar el de este lado sin que estén unidos eléctricamente, sino que la conexión, dirección y control se hace por luz. Pero veamos más a fondo este componente, cómo vienen las versiones y cuál realmente es el uso. Daremos más adelante algunos ejemplos. Como vemos acá, vienen diferentes modelos de optoacopladores. Aquí viene en el modelo transistor Darlington de salida, ¿no? Viene del transistor simple. Aquí, fíjense, este pin que aparece acá, que en muchos de ellos pues no se utiliza, pues significa NC. NC en este caso quiere decir no connection. Lo que pasa es que le ponen ese pin para que tengan igual cantidad de pines o patitas de ambos lados. Entonces, vemos entonces tipo de optoacoplador tipo Darlington, tipo transistor simple. Aquí vemos, esto es una compuerta AND. Sería un optoacoplador AND, con salida AND gate, que se usa en electrónica digital. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es el uso acá? En este caso, pues fíjense que tiene 2 pines de entrada, uno de salida, pero realmente sería como una compuerta de 3 pines. De manera que el pin que falta, pues depende de la luz que envíe el diodo infrarrojo. Es decir, si yo pongo estos 2 pines a uno y coloco acá un circuito que me controle la compuerta, hasta que este circuito no mande la orden para que el LED encienda, pues esta compuerta de salida pues no dará uno. Aquí vemos un símbolo para algunos quizás extraño, pero significa trigger Smith o disparador de Smith. Es para corregir errores o falsos high que dé a la salida, porque este tipo de compuerta pues trabaja al mínimo ruido posible. Es como si tuviera un filtro interno. En otro video nosotros explicamos bien de qué trata el disparador de Schmidt. Aquí vemos también un optoacoplador del tipo preparado para entrada de AC. Este optoacoplador se utiliza, aquí se conecta a la línea, pero no directamente, se le pone una resistencia, porque estos diodos, hay que decirlo, tienen su voltaje de ruptura directa baja entre 1.5 y 2.8 voltios, y se lo conectamos a 120 o 220. Obviamente hay que ponerle resistencias en serie para que hagan la caída de la diferencia de voltaje, y también asumiendo la potencia, pues la corriente máxima de estos diodos son de algunos 50 o 60 miliamperes. De este lado pues tenemos la etapa de salida, repito, se acopla por luz, y acá entonces pues tenemos una conductividad que es proporcional al voltaje que tendríamos en la entrada. Esto es especial para AC porque trabaja en los dos ciclos. En un ciclo pues, o en los dos semiciclos, mejor dicho. En un semiciclo trabaja un diodo cuando es más y menos, y en el otro trabaja el otro diodo. La diferencia entre este es que este se puede usar en AC también, pero es menos eficiente que este de acá abajo. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo diodo vigilando la polaridad de acá. Bien, aquí tenemos un OptoTriac, y aquí también tenemos un OptoTriac. La diferencia es que esto es para un control simple y esto es un control que tiene internamente lo que es el circuito detector, miren acá, de cruce por cero, ¿no? En próximo video vamos a explicar exactamente para qué es esto, pero se ejerce un control de mayor rango y de mejor exactitud con este tipo de componente. De manera que tenemos optoacopladores para trabajar en AC y optoacopladores para trabajar
en DC. Aquí faltan algunos porque falta también el opto SSR y falta también la opto OR, etcétera, etcétera. Pero estos que están acá son los más utilizados. Veamos ahora realmente cuál es la ventaja y cuáles serían las características que hay que tener en cuenta cuando se usan optoacopladores. Bien, aquí una vez más vamos a explicar el objetivo de un optoacoplador con mayores detalles y vamos a hablar un poquito de características eléctricas. Miren, fíjense, esta imagen la extraje, ¿no?, del internet, está en inglés, pero no se preocupen, para los que no entienden, vamos a aclarar. Miren, aquí dice High Voltage on this side, o sea, que de este lado pudiéramos tener alto voltaje, como expliqué ahorita, por aquí pudiéramos tener incluso una señal de 120 voltios. Y acá dice que por aquí dice can manage the delicate circuit on this side, o sea, de este lado pudiéramos tener un circuito más delicado, por ejemplo, un circuito basado en microcontroladores. Entonces, este optoacoplador es para evitar el daño entre un voltaje alto, una conexión que yo quiero tener, un acoplo, una conexión, un nivel de control entre una etapa que maneja alto voltaje y una etapa que controla, que trabaja con bajo voltaje. Ellas dos no se van a ver, pero sí van a estar comunicadas a través de esta luz que ejerce pues un control. De manera que este LED, que no es un LED sino un IRED, que significa Infrared Emitting Diode, o sea, diodo emisor de luz infrarroja, va a controlar este transistor. Aquí es bueno decir, antes de seguir, para no dar muchos saltos, primero quiero decir, esta frase que dice acá y esta frase que dice acá podrían invertirse. O sea, el alto voltaje lo puedo manejar de este lado y de este lado bajo voltaje. O sea, hay circuitos en donde mi parte de microcontrolador o placa de desarrollo tipo Arduino pudiera estar de este lado y acá pudiera yo controlar un circuito que maneje mayor voltaje. Acá está que de este lado se maneja mayor voltaje y de este lado está mi parte de control o la parte delicada del circuito. Aquí dicen incluso output to AVR, que significa que esa salida pues tú puedes llevarla a un tipo de microcontrolador. Entonces, la idea es que esto puede intercambiarse, no hay problema, porque el objetivo es que a través de la luz interna infrarroja que este diodo le emita al transistor, pues tenemos la conexión. Bien, si aquí hay un alto voltaje o pasa algo, pues no afecta a este lado. Y también de forma inversa o contraria, si aquí pasa algo, hay un cortocircuito, un pico de alto voltaje, pues no afecta a este lado. Esa es la gran ventaja de tener optoacopladores. Entonces, lo que le iba a decir es respecto a una característica. Aquí yo no estoy presentando el datasheet. Yo quiero hacer estos videos, de hecho lo hago de forma simple. No hago muchos cálculos. Los que quieran profundizar más, pues lo hacemos en el aula o escríbanme al correo electronicafuncional@gmail.com. Pero mis videos realmente son sin cálculo. Pudiéramos hacerlo, pero se tornarían demasiado largos. Entonces, hay una característica en los optoacopladores que se llama CTR o CTR. CTR significa Current Transfer Ratio, es decir, el radio o el porcentaje de transferencia de corriente de un lado, this side, to another side, to other side, o sea, de un lado al otro lado. Es decir, la corriente que fluye por este diodo, que está manejada por el voltaje que yo coloque aquí y esa resistencia, pues ya eso define esa corriente, por ley de Ohm simple, es la que va a determinar la corriente que fluye por el transistor entre emisor y colector. No entre la base, sino entre emisor y colector. Por ejemplo, un CTR igual a un 50% significa que si de este lado yo tengo circulando, por ejemplo, 20 miliamperes, pues de este lado entre emisor y colector fluirán entonces 10 miliamperes. Repito, CTR de 50% significaría que si coloco de este lado 20 miliamperes que circulen por el diodo, pues de este lado entre emisor y colector circularían 10 miliamperes, que sería la mitad de 20. Entonces, eso es lo que implica un CTR de 50%. Si ese CTR fuera de 20%, de 80%, cualquier otro valor, pues usted simplemente lo que debe de saber es que acá, de este lado, voy a tener un porcentaje
de la corriente que estaría circulando por el diodo. Este dato nos lo da el fabricante para poder calcular de este lado la caída de voltaje y por lo tanto qué tipo de resistencia pudiera tener aquí en el pull-up que le pongo al colector, o en dado caso muchas aplicaciones se pone una pull down en vez de una pull up. O sea, se manda el colector directamente a positivo, pero en ese caso habría que ponerle no una conexión directa a ground o a tierra, sino una resistencia de pull down de emisor a tierra. Bien, pero es importante tener en cuenta lo que es el CTR de los optoacopladores. También es importante tener en cuenta, eso lo dice el datasheet, la parte de la corriente máxima del diodo y la corriente máxima que soporta de colector emisor. Por ejemplo, acá tomamos el 4N25, que es un componente que el datasheet lo puede buscar en internet. Me da una corriente máxima de 60 mA para el diodo y de 100 o 150 mA entre emisor y colector. No podemos hacer que circulen corrientes mayores de ahí porque entonces habríamos el dispositivo. Espero que hayan entendido esta parte que es muy importante de las características eléctricas de los optoacopladores, también para saber que la corriente que va a fluir acá y la resistencia que yo coloque, sea tanto en el colector como en el emisor, sería determinante para saber los voltajes que voy a tener acá también de este lado. Bien. Quiero explicarle un detalle que hay que tener importante cuando se usa optoacopladores. Fíjense, si de este lado estoy gobernando por un circuito lógico o de microcontrolador o microprocesador, mientras el componente que ponga de este lado me envíe, por ejemplo, un load de 0 voltios, aquí yo puedo manejar valores de 0 y 5 voltios, ¿no? Que serían el 0 y 1 digital. El LED va a encender, repito, la corriente de él depende del valor de esta resistencia, tomar en cuenta siempre el voltaje indirecto del diodo. Yo asumo siempre un promedio de 2.5 voltios, pero ese valor el datasheet no nos lo da. Entonces, en este caso tenemos un 0, en este ejemplo que estamos viendo. Ahí el LED no funciona. Entonces, el transistor obviamente tampoco funciona porque no está, el fototransistor no está recibiendo luz en su base. Por lo tanto, entonces hay 0 corriente de colector. Al haber 0 corriente de colector, pues esta resistencia no hace ninguna caída. Por lo tanto, esos 12 voltios se manifiestan íntegro acá. O sea, salen los 12 voltios producto de que no hay flujo de corriente de colector. Pero si ese voltaje sube a 5 voltios, que sería un 1, pues ahí sí hay transmisión de luz, se satura el transistor y aquí entonces esos 12 caen a 0. Bien, tener en cuenta esto cuando pongo el emisor a tierra en un optoacoplador y cuando pongo resistencia de pull-up en su colector. Acá vemos un ejemplo típico, también muy utilizado. Perdón, fíjense que acá pues esto va a depender de un circuito de control. Fíjense que acá tenemos una resistencia con un signo interrogante. Si usted tiene un circuito de control, no le conecta el diodo directamente. Esa resistencia iría acá en serie. Se activa el optoacoplador. Fíjense que acá sí se conecta resistencia de pull down y se envía directamente a positivo el colector. Esta es la otra manera de utilizarlo. La diferencia es que utilizándolo así acá, pues cuando aquí haya un high, recuerdan en el anterior, que cuando el diodo estaba en high, entonces daba un low a la salida. Aquí no. Aquí es una interrelación directa, es decir, cuando aquí hay un high, que por el diodo circule corriente, el transistor también va a circular corriente porque la luz lo activa internamente y entonces acá se va a desarrollar un voltaje que va a activar en este caso ese MOSFET y va a encender el motor. Entonces, la gran ventaja de esto, vuelvo y la repito para que ya le quede claro, es que con un circuito, por ejemplo, microcontrolador o un circuito digital, puedo manejar un circuito de potencia. Imagínense que ese motor consuma 10 amperes, pero un motor acá, que es una carga inductiva, pudiera generar ruidos. Esos ruidos, o pudiera crearse acá una avería, ya sea que el MOSFET se averíe, que el motor se ponga en cortocircuito, cualquier inconveniente que pase de este lado no va a afectar para nada este lado, porque no hay una conexión directa, sino que hay una conexión o comunicación solo por luz. Esa es la gran ventaja, lo dije ya creo que por tercera vez, del optoacoplador, de manera que tenerlo pendiente siempre que vayamos a tener un circuito de control manejando ya una carga de potencia. Vamos a ver otro ejemplo porque en este caso estamos manejando DC.
¿no? Aunque sea grande o media o baja la corriente, pero esto es decir, hay otra manera de manejarlo cuando es con AC, pero sigue teniendo el mismo nivel de protección al tener un optoacoplador. Y bien, acá está el ejemplo ya de control en AC. Si se fijan, acá tenemos el optoacoplador, tenemos por acá un TRIAC y acá estamos manejando 230 voltios AC para este ejemplo. Fíjense, si yo encierro solamente el optoacoplador con el TRIAC, acá esta parte de acá, esto es lo que se le llama un relay de estado sólido. Tenemos un video en nuestro canal que habla de eso. Pero bueno, fíjense aquí lo que voy a hablar de la ventaja. Esto es un circuito oscilador con triple 5, un IC muy usado, ¿no? Y el tener esta conexión es un tipo de circuito PWM simple y a través de la variación de este potenciómetro pudiéramos variar ya sea la velocidad o la luminosidad de una lámpara que conectemos acá. ¿Por qué? Porque como este es un PWM, también tenemos en nuestro canal, me parece que en el video de MOSFET explicamos con lujos y detalle lo que es un PWM. Si aquí varío el ancho del pulso, pues voy a variar obviamente la corriente del IRET y por lo tanto voy también a variar el punto de conductividad de este transistor y por lo tanto voy también a variar pues la conductividad del TRIAC y así controlo la carga. De manera que cuando aquí sea cual sea la carga que tenga de este lado, conectada a 230 voltios AC y manejada por TRIAC, cuando aquí pase algo, lo que sea que pase, que la carga se averíe, que se genere un corto o un pico de corriente, para nada afectará el circuito de control, que en este caso es este. ¿Por qué? Porque hay un optoacoplador. Si el acoplo fuese directo, pues entonces si se genera una avería de un lado, pues este lado sufriría. Pero al haber un optoacoplador, esa es la gran ventaja que tengo en los circuitos de control. De manera que ya entiendo que sí les quedó claro a los que no lo tenían. Bien. Antes de concluir este video, no quiero que se me olvide que otra manera de usar optoacoplador es utilizarlo en este tipo de componente, y esta es la forma física y este es el símbolo. Esto sería un tipo de sensor, ¿no? Donde ahí le dicen acá cámara de aire o ranura. Es un tipo de sensor que se utiliza, por ejemplo, para detectar en las impresoras. Un ejemplo ya directo, en las impresoras cuando hay presencia o no de una hoja, la hoja de papel entraría por la ranura y entonces acá tanto el LED como el IRET como el fototransistor, pues aquí tienes una ventanita donde va a fluir la luz, se van a comunicar por luz infrarroja y entonces si usted pone cualquier obstáculo que entre acá, pues va a prohibir que la luz pase del IRET al fototransistor y así ya todo esto conectado a circuitos de control pues se va a dar cuenta que hay algo allá. Se pone también como elemento en electrónica industrial, se llama sensor de fin de carrera cuando hay alguna correa transportadora o algún objeto o algún producto que tiene que llegar a un punto y usted debe determinar cuándo llegue, pues se hace con este método. Pues cuando alguna lengüeta, algún objeto, algún label entra acá, pues nos damos cuenta que llegó porque se para o se frena o se bloquea el haz de luz infrarrojo y ya estas conexiones a los circuitos de control, de microcontrol, pues nos damos cuenta de que llegó o se fue. Bien, así que esta es otra aplicación de los optoacopladores, pero ya a nivel de sensores, ¿no? De proximidad o de presencia en este caso. Y bien, me despido diciendo que los optoacopladores los hay de varios tipos. Ya entiendo que saben cuál es la utilidad. Espero que le den uso en sus circuitos electrónicos. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Si quieren saber cómo se calcula, es bien fácil la resistencia que va en el diodo. En este caso, pues solamente tienen que usar la ley de Ohm, saber el voltaje en directo del diodo y les sugiero que vean nuestros videos en nuestro canal que habla de diodos, de cálculo de resistencia de diodos, cálculo de resistencia de transistores, lo que es concepto de pull up, pull down. Todo eso lo decimos en nuestro canal de una forma simple y amena. Así que síganos. Espero que ustedes puedan aprender bastante y los espero para próximos videos. Hasta la próxima.